vamos a hablar de algo que nadie quiere admitir. Pero lo sientes. Lo has sentido más veces de las que te atreves a confesar. Ese momento exacto en el que te despiertas sin motivo en mitad de la noche y, por unos segundos, no entiendes por qué sigues respirando. No es tristeza, no es cansancio, es algo más profundo, más antiguo. Es una grieta en el alma. Algo se rompió hace tiempo, y aunque intentes ignorarlo, sigue ahí, invisible para los demás. Pero tú lo sabes, está dentro, como una herida que nunca cerró del todo. Y lo curioso es que nadie lo nota. Puedes seguir sonriendo, haciendo lo que se espera de ti, cumpliendo cada papel, pero hay una parte de ti que ya no cree en nada, que se sienta en silencio en la parte trasera de tu mente y observa. Observa cómo finges, observa cómo sobrevives, y se pregunta cuánto más vas a aguantar. Ahora mírate, estás aquí, buscando respuestas en un vídeo, esperando que alguien diga lo que tú no te atreves ni a pensar. ¿Quieres que te diga la verdad? Lo que te consume por dentro no tiene nombre sencillo. No es depresión, ni estrés, ni mala racha. Es vacío, puro y profundo. Un agujero negro en el centro de tu existencia. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que no sabes de dónde viene. Solo sabes que está, siempre. Y por eso lo cubres, con distracciones, con hábitos que no puedes soltar, con adicciones que no parecen tan graves, hasta que te das cuenta de que ya no controlas nada. Pero, ¿y si te dijera que esa adicción que te avergüenza no es un error? ¿Y si ese comportamiento que llevas años intentando ocultar no es una maldición, sino una pista? ¿Y si ese impulso incontrolable que te arrastra hacia lo mismo una y otra vez es en realidad un mensaje? Uno que no viene del exterior, sino de lo más profundo de ti. Carl Jung no veía la adicción como un fallo, no la condenaba como un simple mal hábito. Para él era una llamada, una búsqueda disfrazada de autodestrucción, una manifestación desesperada de un alma que se ha perdido en el camino y que, a falta de respuestas, intenta fabricar consuelo, aunque sea momentáneo, aunque sea falso. La mayoría te dirá que eres débil, que necesitas fuerza de voluntad, que el problema eres tú. Pero, ¿y si el problema es que estás intentando curar un dolor del alma con soluciones que no tocan el alma? ¿Y si estás intentando llenar un hueco existencial con sustancias, rutinas, personas o pantallas que solo empeoran el silencio cuando todo se apaga? La adicción no es un enemigo externo. Es un eco, es una señal, es la forma en la que tu inconsciente grita, algo falta. Y si no escuchas ese grito, el ciclo se repite, más fuerte, más oscuro, más insoportable. La pregunta es, ¿te atreves a escuchar? Porque lo que vamos a explorar hoy no es cómodo, no es superficial, no es para los que quieren soluciones fáciles. Vamos a entrar en el núcleo de la psique, a abrir puertas que has mantenido cerradas durante años. Vamos a hablar del verdadero significado del vacío, de ese dolor que no puedes nombrar, de esa ausencia que nadie llena. Y sí, vamos a hablar de adicción, pero no como lo hacen los demás, no desde la culpa, no desde el juicio. Vamos a hablar desde el símbolo, desde lo invisible, desde lo que Jung llamaba el hambre de lo sagrado. Prepárate, porque nada de lo que pensabas sobre ti va a quedar intacto después de esto. Este no es un vídeo para entretenerte, es un espejo. Y como todo espejo honesto, no perdona, pero también puede mostrarte algo que llevas demasiado tiempo evitando. La verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Así que respira y escucha. Esto no va de vencer la adicción, va de comprenderla, porque solo lo que se comprende se puede transformar. Has llegado hasta aquí. Eso ya dice algo.
Dice que hay una parte de ti que intuye que la respuesta no está en dejar de consumir, sino en descubrir por qué lo necesitas. Pero vamos a ir más allá, mucho más allá, porque hay algo de lo que casi nadie habla cuando se toca el tema de la adicción: la pérdida de lo simbólico, el colapso de los significados, la ruptura entre el ser humano y aquello que le daba sentido a su existencia. ¿Y sabes qué ocurre cuando lo simbólico desaparece? Que lo literal lo invade todo, lo inmediato, lo químico, lo que funciona ahora, aunque te destruya después. Vivimos en una época donde lo sagrado ha sido sustituido por lo útil, donde ya no miramos hacia adentro, sino hacia los escaparates, donde ya no se busca una experiencia trascendente, sino una validación efímera. Y esa es la verdadera trampa. Jung lo sabía. Lo intuía con una claridad que hoy resulta casi profética. El alma humana necesita ritual, necesita símbolo, necesita una conexión real con lo invisible. Cuando eso se pierde, el ser humano no se queda en paz. Se desespera. Y en esa desesperación busca sustitutos, sustancias, estímulos, evasiones, comportamientos compulsivos que imitan burdamente lo que antes solo se encontraba en lo espiritual, porque lo que tú llamas adicción puede que sea, en el fondo, un rito distorsionado, una ceremonia repetida sin saber por qué, un intento inconsciente de regresar a un estado de comunión con algo más grande que tú. Pero el problema es que el canal está roto, lo sagrado se ha diluido, y en su lugar solo queda el reflejo, lo artificial, lo vacío. ¿Quieres una verdad incómoda? Muchos de los que hoy son etiquetados como adictos no son otra cosa que buscadores espirituales a los que nadie enseñó a buscar. Gente con una sensibilidad extraordinaria, condenada a vivir en un mundo que ya no ofrece profundidad. Seres que sienten más intensamente, pero que al no encontrar una guía hacia lo simbólico, terminan atrapados en la química de la evasión. Y entonces el juicio cae sobre ellos. Los llaman débiles, enfermos, incapaces, pero nadie se pregunta por qué sus heridas duelen más, por qué su hambre es tan feroz, por qué incluso tras el consumo no encuentran alivio duradero. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. ¿Sabes lo que eso significa? Que si no haces consciente tu herida, tu dolor te arrastrará una y otra vez al mismo abismo, hasta que decidas mirar dentro. Porque el alma no se rinde, el alma insiste, y si no la escuchas en los sueños, te gritará en los síntomas. Si no la atiendes en el silencio, te hablará a través del caos. Y si sigues ignorándola, acabará empujándote hacia una vida que no reconoces como tuya, pero de la que no puedes salir. La adicción no es el enemigo es la desconexión de lo simbólico, de lo espiritual, de lo profundo, la desconexión de uno mismo. Por eso, mientras sigas tratando de curar lo visible sin atender a lo invisible, estarás solo maquillando el síntoma, tapando el pozo, y el pozo no desaparece por taparlo, solo se hace más hondo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo se regresa a lo simbólico en un mundo donde todo es inmediato? Aquí es donde el viaje se pone verdaderamente serio, porque no se trata de encontrar respuestas afuera, se trata de reconstruir el puente, ese puente roto entre tú y tu propia alma. Se trata de escuchar lo que has estado ignorando, de aceptar que no eres solo un cuerpo con impulsos, sino una conciencia con una historia, con un origen, con una sombra que no quiere destruirte, sino integrarse. ¿Y sabes qué hay en esa sombra? Todo lo que has rechazado de ti, todo lo que has reprimido, todo lo que tu entorno te obligó a ocultar, las emociones que no te dejaron expresar, los deseos que te enseñaron a negar, los miedos que nunca se fueron, porque nadie te enseñó a mirarlos de frente,
Todo eso sigue ahí, esperando, y mientras lo niegues, seguirá encontrando formas de manifestarse, en tu ansiedad, en tu dependencia, en tus impulsos, en esa necesidad constante de llenar algo que no sabes qué es, pero que duele como si lo supieras desde siempre. Lo que Jung proponía no era fácil, pero era real. Él hablaba de una transformación interior tan profunda que no se puede fingir. Una muerte simbólica del yo falso, para que pueda nacer un yo más auténtico, un yo que no huye de su dolor, sino que lo utiliza como brújula, un yo que se atreve a mirar dentro y decir: esto también soy yo, esta herida también me pertenece, porque solo cuando dejas de pelear con tu sombra, puedes empezar a caminar con ella, y en ese momento, la adicción pierde fuerza, porque ya no necesitas escapar, ya no necesitas anestesiarte. Has encontrado algo más fuerte que el alivio temporal, el sentido. Pero ese sentido no se compra, no se encuentra en tutoriales ni en frases motivacionales. Se descubre, se cultiva, se sufre y se honra. Es el resultado de un descenso, de una noche oscura del alma en la que te das cuenta de que nada externo te va a salvar y que, tal vez, eso es lo mejor que podría haberte pasado, porque solo cuando todo se cae, puedes empezar a construir algo verdadero. Así que hazte esta pregunta, ahora, mientras me escuchas. ¿Estás dispuesto a bajar, a mirar en el abismo sin temblar? Porque lo que vas a encontrar ahí abajo no es el fin, es el principio de una transformación que no tiene vuelta atrás. No se trata de dejar una sustancia, se trata de dejar de escapar de ti. Y para eso, primero tienes que atreverte a encontrarte. ¿Lo harás? ¿O seguirás corriendo hacia lo mismo, esperando que esta vez te salve? Muchos creen que la adicción es una lucha contra una sustancia, contra una botella, una pastilla, un dispositivo, un hábito. Pero la verdadera lucha es contra el olvido de uno mismo, contra la amnesia espiritual en la que estamos sumergidos desde el día en que nos enseñaron a desconfiar de nuestro mundo interior. Jung no hablaba solo de sanar conductas, hablaba de recordar quién eras antes del ruido, antes de la máscara, antes de las heridas que empezaron a definirte. Porque la adicción no nace de la nada, es la consecuencia de un alma que se vio obligada a silenciar su verdad durante demasiado tiempo. Y hay algo profundamente trágico y revelador en esto. Muchas veces, la adicción es lo único que mantiene viva la conexión con ese dolor original. Es, por retorcido que parezca, un puente torcido hacia lo que perdiste. Por eso dejar la adicción sin hacer el trabajo interno puede sentirse como traicionarse a uno mismo, como apagar la única voz que aún recordaba que algo dentro está mal. La solución no es romper ese vínculo a la fuerza, sino entenderlo, mirarlo sin juicio. Porque cuando comprendes lo que la adicción ha estado intentando decirte todo este tiempo, dejas de pelear contra ella y empiezas a dialogar con la herida. Y aquí entra otro elemento que nadie quiere tocar: la infancia. No desde lo obvio, no desde la narrativa cliché de algo malo te pasó, sino desde lo simbólico, desde lo que faltó, desde lo que no pudiste integrar. Jung insistía en que muchas heridas de adicción nacen cuando el niño interior es obligado a abandonar su verdad para poder sobrevivir, para adaptarse, para encajar. Y ese niño no muere, se esconde, se transforma en sombra, en hambre, en ese deseo incontrolable que reaparece en forma de ansiedad, de compulsión, de necesidad irracional. No estás loco, estás fragmentado. Partes de ti quedaron atrapadas en etapas tempranas de tu vida y ahora, décadas después, gritan por ser reconocidas. El problema es que no nos enseñaron a cuidar nuestra psique. Nos enseñaron a pulir la superficie, a coleccionar logros,
a ser funcionales. Pero ¿de qué sirve ser funcional cuando tu alma se está cayendo a pedazos? Jung decía que lo contrario a la plenitud no es el fracaso, es la adaptación sin conciencia. Ser alguien que funciona en el sistema, pero que por dentro está muerto de hambre simbólica. Eso es la adicción, una rebelión inconsciente contra la vida sin alma, contra el vacío decorado con sonrisas falsas. Y es aquí donde entra otro concepto brutalmente potente que Jung introdujo, el arquetipo del sanador herido. ¿Lo conoces? Es la idea de que solo aquel que ha sido profundamente herido puede convertirse en un verdadero sanador, y no necesariamente de otros, sino de sí mismo. ¿Lo entiendes ahora? Esa adicción que cargas no es el final de tu historia, es la entrada. El comienzo del descenso al inframundo psicológico donde, si te atreves a caminar, puedes encontrar la llave para convertir tu herida en poder. Una transformación en significado. Pero este camino no se recorre desde la fuerza bruta, ni desde la negación. Se recorre con humildad, con una disposición radical a mirarte como nunca antes lo hiciste. Y sobre todo, con una capacidad inmensa de abrazar el dolor sin buscar inmediatamente un escape. Porque es justo ahí, en ese momento de quietud incómoda, donde la verdad empieza a revelarse, donde la máscara cae, donde lo simbólico reaparece, porque quizás no necesitas otra estrategia para dejar de consumir. Quizás lo que necesitas es un ritual, un acto de reconexión con lo que fuiste antes de la fragmentación, un lenguaje nuevo para hablar con tus partes perdidas, una forma de rendirte, no ante la sustancia, sino ante la necesidad de aparentar que estás bien cuando no lo estás. La cultura actual promueve la evasión. Nos dice, si duele, distráete. Si sientes vacío, cómprate algo. Si te aburres, entra a una red social. Si estás solo, busca compañía aunque sea vacía. Pero Jung iría en la dirección opuesta. Te diría, si duele, entra en el dolor. Si estás vacío, siéntate en el vacío y escucha. Si estás solo, conviértelo en ritual. Porque allí, en ese territorio incómodo, está la puerta hacia ti mismo. Y hay otro aspecto aún más inquietante que muy pocos consideran: el ego. No el ego superficial que todos señalan, sino el ego como barrera contra el inconsciente. El ego que teme perder el control, el que se aferra a la adicción porque teme lo que hay al otro lado de la abstinencia, porque lo desconocido, aunque prometedor, da miedo, porque estar limpio no significa estar libre, significa estar desnudo, expuesto, y el ego odia eso. Por eso muchos recaen no por deseo, sino por miedo, miedo a descubrirse. ¿Y qué hay del cuerpo? El cuerpo no es solo un vehículo que sufre las consecuencias del consumo. El cuerpo es un archivo viviente, un contenedor de memorias no dichas. Cada temblor, cada ansiedad, cada impulso irracional tiene un eco corporal. Jung no lo trató directamente, pero su idea de la psique extendida sugiere que no hay separación real entre mente y cuerpo, que tu adicción también vive en tu espalda, en tu estómago, en tu respiración, y que sanar la mente implica habitar el cuerpo como templo, no como enemigo, como un lugar sagrado, no como un campo de batalla. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? No estamos hablando de dejar un mal hábito, estamos hablando de una revolución interna, de rehacer el puente entre tu mundo consciente y tu inconsciente, de permitirte bajar a las profundidades de tu ser y regresar, no limpio, sino entero. Y eso es mucho más valiente que cualquier fuerza de voluntad superficial. Así que ahora lo sabes. Lo que has llamado adicción todo este tiempo puede que no sea tu maldición, sino tu mapa. Un mapa encriptado, dibujado con dolor, sí, pero también con intención. Un camino hacia ti.
Y la gran pregunta, la que lo cambia todo, es: ¿vas a seguir negando esa señal o vas a empezar a seguirla? Nadie permanece tanto tiempo escuchando hablar del alma, de la sombra, del dolor profundo, sin estar enfrentándose en secreto a su propio abismo. Y eso, aunque no lo parezca, es una señal, porque tal vez, en este momento, algo dentro de ti está despertando, algo que no entiende de palabras, pero que reconoce la verdad cuando la escucha. Y esa verdad no siempre es luminosa. A veces, como ahora, es brutal, incómoda, innegable, pero es tuya. Y por primera vez en mucho tiempo, tal vez la estás mirando de frente. Ahora vamos a cerrar este viaje, pero no con respuestas, no con soluciones empaquetadas para tranquilizarte. Vamos a cerrarlo con lo único que puede realmente cambiar algo, una revelación. Y es esta: la adicción no es tu enemiga, es tu lenguaje, un idioma primitivo con el que tu psique lleva años hablándote, no para destruirte, sino para que escuches, no para castigarte, sino para que despiertes. Cada recaída, cada impulso, cada momento en que sentiste que tocabas fondo, era tu inconsciente gritándote que no ibas por el camino correcto, que estabas viviendo desde la superficie, desde la apariencia, desde lo que los demás esperaban, pero no desde tu verdad más profunda, porque nadie se vuelve adicto a algo externo si ya está completo por dentro. Y aquí está el giro final. No estás roto, nunca lo estuviste. Lo que pasa es que estás dividido, separado de partes esenciales de ti que olvidaste, que rechazaste, que nunca te permitieron integrar. Pero están ahí, aún, esperando que las llames por su nombre, que les devuelvas su lugar, que les digas: ya no tengo miedo de miraros. Ese es el primer paso, no el único, pero sí el que lo cambia todo. Y si te atreves a darlo, entonces la adicción empieza a transformarse. No desaparece de la noche a la mañana, pero se suaviza, pierde fuerza, porque ya no necesita gritar, ya no tiene que arrastrarte, porque por fin, después de tanto tiempo, alguien, tú, está escuchando. Así que aquí terminamos, pero no como esperabas, no con promesas vacías, no con soluciones de autoayuda. Terminamos con una invitación brutal: deja de huir, deja de anestesiar, deja de buscar respuestas en el exterior y empieza, aunque sea poco a poco, a reconstruir ese puente hacia lo que Jung llamó el self. Ese núcleo indestructible en el centro de tu alma está ahí, a pesar de todo, a pesar de ti. Y si esto te removió algo dentro, si algo hizo clic en tu mente o en tu pecho, entonces te pido solo una cosa. Comenta abajo la frase: no es la sustancia, es el alma. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque ponerlo por escrito es un acto simbólico. Es la primera piedra de algo nuevo. Y si quieres seguir explorando este tipo de ideas, si sientes que necesitas más de esto y menos del ruido de siempre, suscríbete al canal, no para acumular otro número, sino para construir entre todos un espacio donde lo invisible tenga voz, donde el dolor se entienda, no se esconda, donde la búsqueda del alma vuelva a ser sagrada. Y ahora sí, me despido, pero no con un adiós, sino con un susurro que solo entenderás si realmente has estado ahí. El infierno no es el castigo, el infierno es la distancia entre tú y lo que podrías haber sido. Nos vemos en el próximo descenso, o en el próximo despertar, sea donde sea, que no sea en la superficie.